Amén, hermanos, vamos a continuar. El día de hoy tenemos que hablar, continuar el recocido. Ahorita hemos estado hablando de lo que hay por fuera del templo, ¿sí? Solamente, netamente, nos hemos estado abocando a lo que es la parte superficial y a las entradas. Sin embargo, no hemos entrado hasta adentro. Hoy mismo también les voy a mostrar un video de tal forma que también puedan verlo más gráficamente y no olviden las partes de las que estaba conformado en la antigüedad. Hemos visto que esta figura emblemática para los judíos viene a ser tan importante y viene a ser como que algo que los representa, de tal forma que le tienen un gran respeto, le tienen lo que es una gran honra a lo que era el templo. Y desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos del Señor Jesús venía a ser el lugar, hemos dicho, en el que ellos rendían culto y adoración a Dios. Aunque, como les mencionaba el día de ayer, ese culto y adoración que le hacían a Dios ya en los tiempos de Jesús y un poco antes de su nacimiento, ya no eran lo que deberían ser, sino que dejaban mucho que desear, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver eso el día de hoy. Y les comento que vamos a estar hablando un poquito más acerca también del orden que tenían interiormente. Así que vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya teníamos allá en la diapositiva. Hemos quedado en la parte de los pórticos, ¿verdad? El último pórtico que hemos visto, el más importante, el pórtico de Salomón, ¿verdad? Llamado así por el mismo hecho de que fue lo único que quedó del anterior templo. Así que junto con este pórtico y un poquito de la entrada real que les mencionaba el día de ayer, era lo único que había quedado de lo que se había destrozado o lo que los imperios invasores habían destruido. Así que justamente estos dos eran muy importantes para un judío, ya que hacía como que una memoria de lo que había sido Israel, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, ya hemos hablado a detalle el día de ayer acerca de lo que es este pórtico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Hablemos esta vez de los atrios. Ya ahí tenemos una imagen en grande, en esencia de una vista desde una parte esencial de lo que era el templo, ¿sí? Si nos damos cuenta, era rectangular, les decía que era tipo la forma de una plaza rectangular. Y algo que debemos tomar en cuenta es que en sí estaba ya dividido en tres partes, ¿ya? Tal vez un poquito asimilando o haciendo una similitud, una comparación con lo que era el tabernáculo, aunque con relación al tabernáculo de Moisés, esta edificación era mucho más grande, ¿ya? Les decía ayer que el templo, llamado el templo de Herodes, era muchísimo más, si vale el término, más costosa inclusive que lo que era el templo de Salomón, ¿sí? Entonces, en este caso podemos decir que era mucho más grande, pero trataron de respetar lo que es las divisiones que tenía y que recosían lo que era la parte del templo, ¿sí? En primer lugar, si ustedes se dan cuenta, empezando desde la parte más inferior a la más superior, tenemos al gran atrio, es como un gran patio, ¿sí? Entonces es un patio enorme, es rectangular, vamos a hablar acerca del mismo y no solamente se llama gran atrio, vamos a ver qué también o qué nombres responde, ¿sí? Posteriormente a eso tenemos en el interior al atrio de los sacerdotes, ¿ya? En donde normalmente los sacerdotes tenían ciertos elementos que ayudaban a hacer la labor sacrificial, ayudaban a hacer la labor de limpieza de los animales que iban a hacer en sacrificio y otros procedimientos que tenían que ver con esta parte del sacerdocio, ¿no? Asimismo, tenemos ya en el interior a un atrio que ya está más próximo a lo que es el templo como tal, ¿ya? En sí, todo lo que es esta parte, los atrios junto con el templo formaban como tal en uno solo el templo. Es decir, si un judío decía voy a ir al templo, aun cuando fuera solo a la parte del gran atrio, ya se entendía que estaba dentro de las inmediaciones del templo, aunque no estuviera dentro siempre de la edificación, ¿ya? Entonces, eso era importante mencionar porque a veces ellos decían voy a ir al templo, y algunos solo iban, ¿para qué? Para hacer comercio en la parte del gran atrio, ¿ya? Entonces, normalmente
como se va a ver más adelante, y en las costumbres que tenían, pues muchas de las actividades se llevaban a cabo en esta parte del gran atrio, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a empezar a hablar acerca del gran atrio. En la parte del gran atrio había una primera parte que se llamaba el atrio de los gentiles. Así que les voy a preguntar, ya que creo y entiendo que cada uno de ustedes ya tiene un conocimiento acerca de qué era un gentil. Así que, hermanos, ¿qué era un gentil? Les escucho. ¿Ya? Muy bien. Alguien que no era judío o alguien que no tenía sangre de israelita, no provenía de familia judía. Entonces, todos los que no eran judíos eran considerados gentiles. ¿Un griego era considerado gentil? Sí. ¿Un romano? También. ¿Nosotros somos considerados ante ellos gentiles? Sí. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué somos? ¿Qué somos, pero de nacionalidad? Bolivianos, ¿no ve? Sí, bolivianos, ¿ya? Entonces, en esencia, lo que trato de hacerles entender es que había esta parte netamente para aquellos que no eran judíos. Y vamos a explicar el por qué. Pero antes que nada, vamos a ver cómo estaba formado, ¿ya? Ese gran atrio que les mencionaba, también conocido como el atrio de los gentiles, formaba el recinto más inferior y exterior del santuario, ¿sí? Si vale el término, a ver, una diapositiva más antes para recordar la gráfica anterior. La parte del gran atrio, que era todo ese patio que circundaba lo interior del templo, venía a ser el atrio de los gentiles, ¿ya? Ahora sí volvamos a la diapositiva. Ya, entonces, como mencionábamos, estaba pavimentado con el más fino mármol jaspeado. Uno podría decir, seguramente como era para los gentiles, no era un lugar muy bonito, seguramente era de tierra como vemos en la imagen. Sin embargo, algunos estudios que se han realizado arqueológicamente nos dan muestra de que el piso original era mármol, un mármol muy bien pulido. Para que vean cómo es que Herodes pensó hasta en los gentiles. Obviamente quería quedar bien con todos. Les decía ayer, ¿no?, cómo era político Herodes, cómo quería quedar bien con Roma y también con el pueblo de Israel para ser elegido y finalmente logró ser gobernador de la región. Entonces, para quedar bien con todos y que no haya supuestamente un rechazo o una diferenciación notoria, por así decirlo, quiso también escatimar esfuerzos en la construcción de este gran atrio, ¿no? Para un judío como tal, no era algo muy significativo que un atrio o un patio para los gentiles sea realmente hecho de un buen material, ya que solamente eran gentiles. Y ustedes saben cómo los israelitas tenían esa diferencia con los gentiles o con aquellos que no tenían relación con ellos siendo judíos. Entonces, de alguna manera, decían, se ha escatimado mucho gasto en hacer este atrio. Pero, en fin, ya estaba hecho, ¿no? Según la tradición judía, dice que formaba un cuadrado de 230 metros, aproximadamente 750 pies. Era realmente grandecito el lugar, ¿ya? Entonces, su nombre, dice, se deriva del hecho que estaba abierto a todos, a judíos y gentiles, siempre que ahí estaban guarden la reverencia y el respeto posible a todos. ¿Qué se hacía o qué hacían los gentiles en un santuario como tal, o sea, en cercanías de un santuario? Los gentiles tenían una labor única. ¿Qué hacían? Comerciantes, ¿ya? Vendían elementos, por ejemplo, para el incienso, vendían elementos aromáticos, vendían animales, vendían tórtolas, ovejas, reses, o sea, todo lo necesario para lo que son los sacrificios. De toda la cantidad de comerciantes que estaban ahí, solamente un 20% era judío, y el resto, ¿qué era? Gentiles, ¿ya? Entonces, si vale término, un judío en ese tiempo le compraba a un gentil animales para su sacrificio. Irónico, ¿no? Porque en la antigüedad, en los tiempos de Moisés, era algo mal visto que tú adquieras una propiedad para sacrificio de parte de un gentil. En realidad, si ustedes se ponen a ver y tal vez a recordar un poquito en Deuteronomio y también en Levítico, lo que eran los animales para el sacrificio tenían que ser de alguna manera provistos por un judío. Pero, más al contrario,
Aquí pues los gentiles eran los que tenían más prevalencia, ¿no? Justamente les decía el día de ayer, en este lugar, en donde era este gran atrio, es donde sucedió ese momento en el que el Señor Jesús se enojó por ver tanta muchedumbre reunida en los alrededores de la casa de su Padre. Recordemos ese hecho, ¿no? Recordamos que el Señor Jesús se indignó al ver gente ahí comerciando, ahí sin, si vale el término, sin ninguna preocupación de adorar a Dios, sino más afanados por ganar y ganar y ganar. Y más que nada, no era el hecho de que ganen o vendan en un lugar santo lo que enojó a Jesús, sino el hecho de que lo más primordial para las personas que estaban en ese momento era solamente el comerciar y el adquirir y el intercambiar y el tener más bienes, ya que en este lugar no solamente se compraba y se vendía, sino se intercambiaban también otras cosas, ¿sí? Entonces el afán era mayormente eso, y eso es lo que realmente al Señor Jesús no le agradó. Una muestra más de que la adoración de parte de los judíos hacia Dios en ese tiempo estaba yendo en declive, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice después? En alguna de las columnas de los pórticos, ya que si se dan cuenta en el fondo se ven los pórticos que ya hemos hablado, ¿verdad? Se hallaban inscripciones en griego y latín con una advertencia. Algunos de esos pórticos tenían así, ¿no? Como que una grabación, decía, cualquier gentil que traspase este atrio dice que tenía que ser condenado a muerte por las autoridades judías. O sea que un gentil, por más que quisiera hacer tal vez turismo, visita, entrar, como será su templo de los judíos, por más que quisiera entrar, no podía, estaba prohibido. Y si tal vez osaba querer entrar a la fuerza o desconocía de esta prohibición, las autoridades judías tenían el derecho a condenarlo a muerte. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, al interior del templo, de donde se realizaba como tal los sacrificios, era realmente algo limitado y prohibido la entrada a personas que no fueran judías. Y había esa condenación, o sea, había lo que era esa pena a aquel que quisiera entrar, ¿sí? Realmente, tal vez nos preguntamos, ¿y habrá habido algún gentil que ha debido entrar o ha debido querer entrar? Seguramente que sí, y se ha debido cumplir lo que es esa condena, ¿no? Entonces, si estuviéramos nosotros tal vez haciendo una visita en ese tiempo, pues si quisiéramos entrar a ver, quiero ir a ver en ese tiempo, definitivamente pues nos arrestarían y nos condenarían a muerte sin ningún derecho a ningún abogado, ningún juicio. Roma no tenía ningún derecho en esta parte, podríamos decir, ¿no? Pero si Roma estaba haciendo los esclavos a ellos, podía intervenir y evitar que se haga esa masacre, podríamos decir. Pero definitivamente Roma decía, bueno, ustedes sabrán sus leyes dentro de su lugar de adoración, no nos metemos. Entonces, definitivamente, por eso les decía el día de ayer que al Señor Jesús se lo condenó netamente bajo leyes judías, supuestamente. ¿Sí? Por eso casi lo que era el procedimiento que se ha seguido para condenar a Jesús a la muerte ha sido netamente hecho por las autoridades de ese tiempo que eran judíos, el Sanedrín. Entonces a veces se confunde o se dice, no, a Jesús lo han matado los romanos. Definitivamente no, ellos solamente han ayudado a condenarlo. ¿Quiénes realmente lo han llevado a la muerte como tal? Los judíos bajo sus leyes. ¿Sí? Ahora sabemos nosotros que tenía un plan mucho más superior que solamente morir en la cruz, que era redimir a la humanidad. Pero hablando en términos legales de ese tiempo, vemos que los judíos sí tenían de alguna manera esa conexión directa con la muerte de Jesús, ¿no? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos, esta parte del atrio de los gentiles era realmente grande, 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 ¿ya? Y en este atrio, los primeros años de la iglesia primitiva, pues pudieron reunirse los primeros gentiles que pudieron convertirse. Durante un tiempo ustedes saben que los gentiles no podían, si vale el término, ser aceptados entre los discípulos, hasta lo que es Cornelio, ¿no? Después de eso, pues vino la época en la que los gentiles ya también podían acercarse al mensaje de salvación y ser salvos. Entonces, durante ese buen tiempo, si vale el término, podían reunirse por los pórticos y de alguna manera conversar y caminar por medio del atrio de los gentiles sin que haya ninguna prohibición de por medio, ¿sí? Vamos al siguiente, por favor.
algo bien interesante que también debemos tomar en cuenta. No solamente había una prohibición como tal para evitar que un gentil entre al templo. ¿Qué más había de por medio? Había un muro. Si se dan cuenta, esa pequeña franja que está indicando nuestro indicador, que es una franja pequeñita porque está tomado desde lejos, era un gran muro aproximadamente de unos 7 a 8 metros, que impedía la entrada a lo que eran los gentiles. O sea, no solamente era una prohibición. Como les decía, ¿qué tal si un gentil no leía la instrucción? Entonces tenía que haber por lo menos algo físico que dijera que estaba prohibido. Así el gentil se daría cuenta de que, si hay un muro de por medio debe ser que no hay posibilidad de entrar, o por lo menos le daría curiosidad de querer saber por qué estaba limitado el ingreso hasta más dentro, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esta parte que está rodeando a lo que es el muro como tal, esa parte está casi como que rodeando la parte de los atrios interiores y el templo como tal. A veces en algunos estudios que se hacen y algunos atlas, algunas imágenes, este muro lo hacen pasar, digamos, desde un pórtico hasta el otro pórtico, pero en este caso, si se dan cuenta, solo está rodeando la parte de los patios interiores y del templo. Algunos creen que son dos patios, o sea, el de adelante y el de detrás, o sea, a veces hay esa confusión, pero en realidad es uno mismo. Si se dan cuenta, hay un espacio para pasar por alrededor y atrás sigue siendo el mismo atrio de los gentiles, solo que trasero, ¿sí? Entonces, eso era algo importante que debemos tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Quisiera que vayamos, por favor, a Efesios, capítulo 2, del verso 11 al 16. Si bien ahorita estamos hablando mucho de la separación que había entre judíos y gentiles, quiero que tomemos en cuenta la realidad en la que estamos actualmente, la realidad en la que ahora podemos decir que somos salvos y que inclusive el Señor no nos hace a un lado, sino que ahora somos uno en Él, ¿sí? Entonces, Efesios capítulo 2, del verso 11 al 16 vamos a leer. Sí, abramos en la epístola a los Efesios. Tal vez muchos de ustedes ya han visto o conocen el verso, pero quiero que tomemos en cuenta las palabras del apóstol Pablo al momento de decir que esa división que había entre gentiles y entre judíos, pues ya no es más una vez que uno recibe al Señor Jesucristo, ¿no? A ver, leamos entonces, verso 11, nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes en otro tiempo eran como que excluidos, raleados, desechados porque no creían en la circuncisión. Es otra manera de decir, ustedes eran excluidos por no ser judíos, porque los judíos son los únicos que practican como tal la circuncisión. Sabemos eso, ¿verdad? Es una costumbre muy importante para ellos. ¿Qué dice el verso 12? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está haciendo como una referencia a la condición en la que estábamos nosotros. Ustedes, siendo gentiles, no tenían ninguna esperanza, no tenían ninguna ayuda ni ninguna solución al problema que tenían. Eso nos está tratando de decir Pablo. Está tratando de hacer concientizar a aquel que lee esto cuál era la condición de nosotros como gentiles. ¿Qué más nos dice el verso 13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. En otro tiempo estábamos lejos y dice que hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Y obviamente, pues si bien ahorita les estoy mostrando una forma, una manera en la que estábamos alejados, por ejemplo, ese muro no dejaba entrar a lo que era el templo como tal, donde bajaba la presencia de Dios. Entonces dice que en otro tiempo estábamos así. Veamos el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno. Y miren lo que pasó después, derribando la pared intermedia de separación.
la pared intermedia de separación. ¿Por qué querrá decir eso? Pablo no solamente estaba siendo poético al decir esta pared intermedia, sino que de alguna manera estaba haciendo uso de esa figura del muro que separaba el atrio de los gentiles del templo y de los atrios interiores. Entonces no lo decía nada más por así, sino que lo estaba diciendo con conocimiento de causa. Estaba diciendo que ahora también los que no somos judíos podemos entrar a la presencia de Dios. Veamos qué dice. Nuevamente repito esa parte: derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Definitivamente, al haber hecho ese muro como tal y al haber tal vez esa separación entre gentil y judío, siempre había una diferencia entre un gentil y un judío, siempre estaban enemistados. Tan solamente con los samaritanos, si ustedes se dan cuenta que había esa clase de contención, y eso que los samaritanos eran, por así decirlo, parientes lejanos de ellos, si aún así con ellos los judíos eran tan cesados de admitirlos en sus ciudades, aún en su templo, cuánto más con un gentil. Los israelitas creían que eran los únicos que tenían que ser capaces de recibir el derecho de entrar a la presencia de Dios. Pero dice que gracias al Señor Jesucristo, las enemistades, o sea, las separaciones, las divisiones, y un término que tal vez usamos muy frecuentemente en la actualidad, ¿no? La discriminación entre un judío y un gentil ya estaba abajo en este nuevo pacto. Entonces ahora justamente podemos desarrollar, podemos tener, experimentar esa presencia misma. Ya no solo yendo a un templo nada más, sino porque sabemos que ahora el Espíritu Santo y la presencia de Dios mismo está en nosotros. Veamos el verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Definitivamente la obra que hizo el Señor Jesucristo de poner fin a la diferencia entre un judío y un gentil ha sido algo maravilloso, porque ahora dice, ya no es judío ni gentil, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. Así que nosotros, si vale el término, cuando decimos, los judíos, no, ellos nos rechazan, o ellos nos dirían, ellos son gentiles. Según el Señor, eso ya está abolido, ya no vale más, sino que todos somos uno. Entonces, esa muralla que hacía la diferencia entre el lugar donde estaban los gentiles y el lugar donde entraban lo que eran los judíos, ya no hay, porque ahora estamos en un nuevo y mejor pacto. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente, por favor. Hablemos de la puerta La Hermosa, que creo que para muchos de nosotros ha sido muy escuchado posiblemente, ¿sí? Tal vez inclusive en algún momento lo hemos visto en nuestras materias. Hablemos un poquito acerca de dónde estaba ubicado. Ya más adentro, si vale el término, más allá, más adelante de lo que era ese muro que separaba el atrio de los gentiles con lo que era el templo y demás atrios interiores, estaba la famosa puerta La Hermosa. ¿Ya? ¿Por qué se llamaría La Hermosa? Bueno, porque era una de las puertas más elegantes y más bonitas de entre las 4 entradas que tenían a los atrios de los sacerdotes. ¿Ya? No solamente estaba esta puerta, sino que en la parte del costado, tal vez en la imagen no se ve bien, en la parte trasera, detrás del templo, y en la parte al oeste, pues estaban otras 3 puertas. Sin embargo, la que daba ingreso de manera principal al templo era esta, la puerta La Hermosa. La puerta La Hermosa estaba hecha con un material bien interesante, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Ya. Hablemos entonces de este mismo. Esta era una puerta situada al lado oriental del templo, entre el patio de los gentiles y el patio de las mujeres. Ahorita todavía no estamos hablando o entrando al atrio, al patio de las mujeres, les voy a hablar eso posteriormente,
pero si vale el término era como otra pequeña división, ¿no? Estaba hecha de bronce labrado de estilo corintio, con incrustaciones de oro y plata. Era realmente costoso. Les comento que en ese tiempo el material, el metal más usado era el bronce más que el oro. ¿Por qué? El bronce, casi un poquito asemejándose al oro, pero mucho más duro en consistencia y en duración, pues era más usado para puertas. El oro en su tiempo, si vale el término, estuvo de moda, por así decirlo, pero posteriormente el bronce llegó a ser en los tiempos de Jesús el material de preferencia para puertas. O sea, era realmente duro, duraba más, no se empañaba, porque la puerta de oro pues se empañaba fácilmente y podía corroerse o podía sucederle algo o inclusive podía derretirse mucho más rápido tal vez a lo que era el contacto con el fuego. Sin embargo, el bronce como tal tardaba un poco más y por eso era más valorado en esos tiempos. Ahora, nuevamente les vuelvo a hacer recuerdo lo siguiente. Todo lo que es el estilo del templo fue hecho al estilo griego, o sea, al estilo corintio, según nos dice ahí. Sabemos que Corinto era una ciudad griega, ¿verdad? Sí, todos sabemos eso, de todas maneras se los aviso. Corinto era una ciudad griega, ¿ya? Entonces, todo lo que era el templo se hizo con esa clase de modificaciones de tipo griego y pues de alguna manera esta puerta a la hermosa se hizo de la misma manera, ¿no? Así que, como les decía, esta puerta era mucho más valiosa que si hubiera sido hecha de oro puro, por las razones que ya les comenté. Bronce muchísimo más duro y más durable que el oro, que si bien era bonito y fino, pero no tenía la misma, tal vez el mismo acabado después de unos años, ¿sí? Entonces, eso era algo importante que debemos mencionar. Pasemos al siguiente, por favor. Hablemos acerca del atrio de las mujeres. Ya estamos como que entrando más adentro, ¿no? En este caso, el atrio de las mujeres, ahí está la puerta la hermosa, casi a la entradita. Entrando teníamos al atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres, si se dan cuenta, había como 4 pilares. Era como 4 obeliscos, les diré. Conocemos el obelisco de acá abajo, ¿verdad? Que tiene lo que es un tipo piedra hasta arriba de unos 10 metros. Esto era lo mismo, tenía esos tipo obeliscos, ya como asemejando a pilares, ¿sí? Igual del mismo estilo griego, ya tipo columnas. ¿Qué pasaba con este atrio? Y eso es algo bien interesante de hacerles notar. Uno diría, si se llama atrio de las mujeres, seguramente era porque las mujeres de Israel podían entrar hasta ahí. Uno podría decir eso, pero en realidad significaba lo contrario. Las mujeres no podían entrar hasta este lugar, estaba prohibido, ¿sí? A lo mucho que podían entrar ellos era hasta la puerta la hermosa. Menos podían entrar según lo que era la ley judía cuando habían dado a luz luego de, no sé, digamos, una mujer que quería ofrecer sacrificio por su bebé recién nacido, entonces no podía entrar como tal luego de 8 o 9 días, tenía que hacer un sacrificio de purificación, ¿ya? Entonces, justamente este lugar era de alguna manera prohibido para las mujeres. Ahora, ¿qué más tiene de interesante esta parte? Sí podían entrar lo que eran los judíos como tal, podían entrar lo que eran los varones y podían en algún momento tal vez pedir alguna cita con algún sacerdote para poder ofrecer sacrificio. Nuevamente les recuerdo, las mujeres podían acercarse a la puerta hermosa y dejar ahí lo que era su sacrificio. No podían ingresar, ¿ya? Y algo que debemos tomar en cuenta es que al lado de lo que es la parte de una de las columnas, habían lo que era tipo unos pequeños monumentos de piedra, asemejándose a tipo trompetas. ¿Para qué había eso? Ahí se dejaba lo que era a veces algunas ofrendas para lo que era el sacerdocio. Eran tipo monumentos, más o menos, a ver, les hablaré un largo de 2 metros aproximadamente, apoyados sobre algo, una piedra o un bloque de mármol, que estaba tapado por esta parte, les digo que se parecía tipo cornetas, y ahí dejaban, si es que deseaban, pues alguna ofrenda, algún pago, o inclusive alguna obra caritativa, si vale el término, para los sacerdotes o para aquellos que querían estudiar las leyes de Moisés. ¿Sí? En ese tiempo,
muy pocos podían tener tal vez ese privilegio de estudiar la ley. Entonces había lo que era el sistema de lo que conocemos actualmente, así para que puedan reconocer mejor, el sistema de becados. ¿Cómo es eso? Algunos que se interesaban en estudiar lo que era la ley de Moisés, se les pagaba sus estudios en parte, ¿ya? Entonces, justamente esos pequeños monumentos que había cerca de esos 4 pilares servía para que el pueblo o para que alguien importante o para alguien que quisiera hacer diera ese donativo, ¿sí? Y al final de cada día se recogía, si es que hubiera algo, de esos pequeños recipientes de piedra, si vale el término. Entonces, de alguna manera, ese atrio tenía esa funcionalidad junto con lo que es esa parte de las pequeñas trompetas o tipo cepillos. En realidad eran tipo 13, ya, ordenados por lugares. 4 en este costado, 4 en este otro costado, 4 por acá adelante y 5 de esta parte, ya, de tal manera que se hacían los 13. Siguiente, por favor. Hablemos de las cámaras, ¿ya? Más adentro, si vale el término, casi en lo que es el patio de los sacerdotes, o sea, ya más que nada en esa parte, y en parte también del patio de las mujeres, en ambos patios había cámaras. ¿Qué eran cámaras? Eran pequeños cuartitos, ¿ya? Cuartitos cuadrados exactos, ¿sí? En el relato de la tradición judía, estas puertas y cámaras, ya, de alguna manera tienen una ubicación algo conflictiva. Ahora, su función que tenía cada cuartito era especial. En algún caso guardaban lo que eran los instrumentos para el sacrificio. En otro lado se guardaba lo que eran las ofrendas. En otro lado se guardaba lo que era tal vez algunas indumentarias. En otro lado se guardaba lo que era algunas ofrendas de paz, o sea, en especie, harina, trigo, porque obviamente ustedes saben que había ofrendas de paz que se ofrecían, ¿verdad? En especie. Entonces, estas eran como pequeños depósitos en cuadrado, bóvedas, que servían para esas funciones, ¿no? Entonces, mayormente medían entre 4 por 4 o a 5 por 5, ¿ya? Esa era su extensión, no eran muy grandes tampoco. Siguiente, por favor. Hablemos un poquito más de estos mismos. En el patio de las mujeres había una cámara como tal, en realidad eran en total 8 cámaras, 4 en el atrio de los sacerdotes y 4 en el atrio de las mujeres. En el atrio de las mujeres habían 4 cámaras, una en donde estaba la cámara de los leprosos. ¿Qué era la cámara de los leprosos? Ahí guardaban netamente las ofrendas que se ofrecía para la purificación de alguien que se había sanado de la lepra. Ustedes saben que en lo que es la región de Oriente es muy usual lo que es esa enfermedad, ¿sí? Entonces, normalmente dice la ley de Moisés que aquel que tenga esa enfermedad no podía entrar al templo, ni podía tal vez estar tranquilamente sin ofrecer un sacrificio, porque era impuro. Entonces ofrecían sacrificios a aquellos que volvían luego de su purificación, ¿no? Por otro lado, la cámara de la leña, ya, normalmente ahí ponían lo que eran leñas, troncos, para poder encender el fuego para los sacrificios o para alguna otra ocupación en la que necesitaran leña, ¿sí? Posteriormente, la cámara de aceite y la cámara de los nazarenos, aquellos a los que no se podían, estaban netamente consagrados, no se les podía cortar el cabello, no podían beber vino, etcétera, un lugar donde podían guardar sus utensilios, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos estos tienen esa funcionalidad, por lo menos en el atrio de las mujeres. En el atrio de los sacerdotes, como les decía, guardaban otras cosas, ofrendas de paz en especie, guardaban algunos utensilios, lo que necesitaban para los panes de la preposición, etcétera, etcétera. Recordemos que son 8 cámaras, 4 en cada patio, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora sí, hablemos de algo que tal vez nos estaba dando curiosidad el día de ayer acerca del altar. ¿Cómo era el altar? ¿Será lo mismo que en el tabernáculo de Moisés? ¿Será diferente que el templo de Salomón? Eso es lo que vamos a hablar a continuación, ¿sí? El objeto más prominente en el atrio de los sacerdotes, ya vean que ya me estoy adentrando de a poco, ¿no? Estoy empezando a entrar, era el inmenso altar de piedra sin labrar, ¿ya?
aproximadamente 1.4, un cuadrado no menos de 14.6 metros. Ya era relativamente grande, ¿sí? Incluyendo también los cuernos, que eran como, bueno, en este caso tipo esquinas que rodeaban cada parte del altar, ¿no? De 4.6 metros de altura. Ahora, hay algo interesante respecto a esta parte del altar, en donde se oficiaban los sacrificios o se realizaban los sacrificios hechos con sangre o con derramamiento de sangre. El sistema que tenían los sacerdotes para que no quede todo el atrio de los sacerdotes manchado era bien interesante, porque al momento en el que se hacía tal vez el derramamiento del animal, o sea, el derramamiento de sangre del animal, por abajo del altar había como un sistema de drenajes, ¿ya? O sea, tuberías que ayudaban a filtrar la sangre por ahí y que no se hiciera todo rojo lo que era el atrio. Recordemos que un judío, un sacerdote, debía tratar de mantenerse limpio al momento de hacer lo que era el sacrificio como tal, y más aún el lugar en donde estaba haciendo y oficiando el sacrificio. Entonces debía tener el mayor cuidado de no mancharse él mismo y también de no manchar lo que era el patio con sangre, por lo que en este pequeño drenaje y en estas pequeñas tuberías que arrastraban lo que eran los restos hasta afuera de la ciudad, tenía que entrar la totalidad de la sangre de tal forma que no quedara manchado todo lo que era el atrio de los sacerdotes, ¿sí? ¿Qué pasaba si alguien tal vez tenía un accidente y hacía caer mucho más sangre de la cuenta a lo que era el patio? Tenía una sanción. Ya los sacerdotes eran muy duros al imponer sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Podían ser latigazos, podía ser algún castigo de no comer, de estar en un encierro, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eran así de estrictos. Siguiente, por favor. Un poquito más antes les voy a mostrar acá. Hablemos de allá, ahí, sí, está bien, gracias. La pila, ¿no? Entre lo que es esta parte del altar vemos a lo que es la pila, que también ayudaba a limpiar a los animales, ¿ya? Ustedes saben que no solamente era hacer entrar al animal, ponerlo en el altar y darle al animal para que derrame la sangre, no, tenían que lavarlo previamente a hacer el sacrificio. No podían nada más estar ahí de hacerlo entrar y matarlo directamente, ¿sí? Esta misma pila también tenía otro sistema de drenaje conectado con lo que era el altar. En esta pila, a diferencia del altar, corría lo que era agua, ¿no? Cada sacerdote o un conjunto de levitas tenían que estar, si vale el término, constantemente cambiando la pila, porque al día se hacían muchos sacrificios por diferentes cosas que el pueblo traía o que el pueblo también necesitaba. Entonces, esta misma pila, si vemos ahí, es como tipo una ollita, ¿verdad? Encima de lo que son 12 bueyes, ¿ya? Esta misma, pues estos mismos 12 bueyes son de número 12 porque representaban a las 12 tribus de Israel. A pesar de que tal vez en ese tiempo este templo como tal estaba en Jerusalén, y ustedes deben acordarse que Israel se dividió en dos, ¿verdad? O sea, no eran ya unidos uno solo. A pesar de que tal vez ya solo estaban 2 tribus de las 12 aquí en lo que era la región de Jerusalén, la región de Judá, donde estaba este templo, añoraba el hecho que algún día volvieran a unirse en uno solo y pudieran tener la grandeza que tenían antes. Por eso es que, aún no siendo tal vez rencorosos, pusieron los 12 bueyes en representación de sus demás hermanos, ¿sí? Entonces, esa es la representación que se tenía en razón de lo que hacían sacrificios. Ahora, lo que debemos tomar en cuenta también es que estos mismos, si se dan cuenta, está alrededor de lo que es toda esa pila, también representa o está orientado hacia 4 puntos cardinales. De alguna manera está también con un tipo y sombra. ¿Qué representaba para ellos? Que estaban esperando la venida del Salvador, la venida del Mesías, y una vez que venga tenían que proclamar su venida a los 4 vientos, ¿sí? Entonces, todo lo que tenían dentro del altar tenía un significado, un simbolismo, y eso de alguna manera les ayudaba a tener en mente lo que ellos estaban esperando y anhelando, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahí vemos una imagen de cómo estaba ubicado, la pila, si se dan cuenta, ahí está, y también lo que era el altar, ¿no? Siguiente, por favor. El velo, el famoso velo que nos dice la palabra que una vez que el Señor dijo consumado es, se partió de abajo arriba, ¿no? El velo, ¿qué podemos hablar al respecto? ¿Ya? El velo de alguna manera separaba lo que era ya en el interior del templo, ya estamos hablando, separaba lo que era ya el lugar santo del lugar santísimo. Este velo aproximadamente estaba elaborado ya con lo que es una techumbre, ya si vale el término, es como una tipo tela que sirve para hacer carpas, es súper gruesa, o sea, imposible de cortar con una tijera, de cortar así nada más o de romper, no se puede romper por mano humana, ¿ya? Así quiero que se hagan la idea para que vean cómo es que el poder sobrenatural de Dios, al consumarse el sacrificio del Señor Jesús, rompió lo que era este velo. Nadie más lo podía hacer. Uno puede decir, no, es que lo han roto porque con tijera o con las pinzas que tenían en ese tiempo, posiblemente se ha caído y se ha rasgado. Absolutamente no. Este velo justamente era así de grueso porque representaba la entrada inexpugnable que tenía el lugar santo entre el lugar santísimo. No todos podían entrar al lugar santísimo, como ustedes saben. Solamente entraba al lugar santísimo, ¿quién? El sumo sacerdote. Justamente entonces este velo tenía que cubrir y dividir esa sección, ¿no? Asimismo, este mismo velo a derecha e izquierda, si ustedes un poquito vemos la imagen, a la izquierda estaba lo que era parte de lo que es el candelero, ya el candelero de 7 brazos que representa las características del Espíritu del Señor, y por el otro lado estaban los cuchillos sacrificiales, ya, o sea, con el que se realizaban y propiciaban los sacrificios. Pero algo bien interesante al respecto es que en lo que era el tabernáculo de Moisés y el de Salomón, habían otras cositas más ahí. Por ejemplo, había la mesa de los panes de la preposición, había lo que era la parte de las ofrendas de paz, o sea, había muchos otros objetos de valor religioso, si vale el término, que ayudaban y hacían del todo para la adoración y culto. Pero en este lugar y en la imagen, si nos damos cuenta, ya no están más que solamente la mesa de los cuchillos y el candelero. ¿Por qué? Lamentablemente para el tiempo en el que este templo fue edificado, ya había sido saqueado esos objetos. Habían sido robados, habían sido extraviados, destruidos, derretidos, vendidos, o sea, ya no contaban ni con la mitad de con lo que habían empezado. Entonces, aún con eso, se trataba de llevar a cabo lo que eran los cultos, los sacrificios y todo ello. Siguiente, por favor. Vamos a Mateo 27, 51. Tengo 8 minutos y contando, así que nos apuramos a buscar Mateo 27, 51. Si alguien lo tiene, me lo va a leer fuerte, por favor. Mateo 27, 51. (27:51) de Mateo. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Por favor, hermanita. Por favor. Amén. No solamente el velo se había partido, sino que las piedras, dice, igual se abrieron de par en par. Hubo, si vale el término, algo parecido a un terremoto, en el que ustedes saben, cuando hay un terremoto hay la tendencia a que se abra la tierra. Cerca de las inmediaciones del templo hubo lo que era una gran ruptura del suelo en el que se partió. Y en el momento en el que el sacrificio del Señor Jesús había sido hecho y Él murió en la cruz, en ese momento ese velo tan grueso que no podía ser roto así nada más por mano humana, se rasgó de abajo arriba. ¿Significando qué cosa? Nuestra entrada a la presencia de Dios.
la libertad de poder acercarnos al trono de la gracia, como dice Hebreos, la libertad de poder ir y socorrernos en nuestro Padre, cosa que antes eso solamente era una esperanza, un sueño, pero ahora era una realidad. Vamos al siguiente, por favor. Hablemos un poquito acerca de los ingresos, o sea, cómo se mantenía el templo y la música, ¿sí? Algo interesante al respecto es cómo podemos tal vez considerar a los dos templos. Ya por este lado tengo un poquito una imagen del templo, ya de lo que era Salomón y el templo de Jerusalén, que si tal vez nos damos cuenta no son muy diferentes. Tal vez es porque la manera en la que hicieron las de construcción visual en 3D no lo hizo así tan diferente, pero en muchos relatos y sobre todo lo que nos da a sentir la misma palabra era que todo judío sabía que el templo de Herodes no era lo mismo que el templo de Salomón. No era algo ya de ellos, no partió de ellos esa idea de hacer ese templo así de esa manera. Ya les he dicho, por la forma en que fue estructurado de manera griega, la forma en la que estaba ordenado, la forma en la que se habían gastado miles y miles de ciclos en ese tiempo para construir eso. Justamente el sentir de un judío que realmente buscaba o quería saber de Dios estaba en que el templo de Salomón y el templo de Jerusalén, por más bonito que era, no se asemejaba a lo que realmente debía ser el lugar de adoración en donde descansaría el Shekinah. Entonces, esa era la gran diferencia, el cómo nosotros podemos entender que el sentimiento de un judío estaba en su interior. Esto no era lo que el Señor quería, siento que esto no era lo que realmente en donde deberíamos adorar. Sin embargo, ellos tal vez no sabían o aún esperaban que venga el Mesías y los liberte. Y sí lo hizo, aunque ellos no se dieron cuenta. Como dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Siguiente, por favor. Como les dije, ¿no? Para el judío devoto y fervoroso, el segundo templo tiene que haberle parecido en comparación con la casa en su gloria primera, desde luego como nada. Anótense esto para que se lean en casita, por favor, Ageo capítulo 2, verso 3. En casita lo leen. Ageo capítulo 2, verso 3. Ageo 2:3, uno de los profetas menores, nos está hablando acerca de que iba a haber una construcción de un templo posterior que iba a ser nada en comparación con lo que era el templo del gran rey, como él lo dice. ¿Sí? Entonces ya era una profecía que antelaba el sentir que tenía un judío. Y es así como realmente se sentían los israelitas en ese tiempo, ¿no? Les decía ayer, les hacía la comparación entre el sentir que tiene un boliviano por su mar perdido, ese sentir que tenemos todos los días 23 de marzo, el mismo sentir o incluso mucho más profundo tenía un judío al ver que no era lo mismo y no era lo que Dios realmente quería, ¿no? Vamos a ir al siguiente ya para terminar esta parte. Se deben reconocer que ya no existían los verdaderos elementos de la gloria del templo. O sea, ya definitivamente no hay. ¿Sí? O sea, eso hacía que inclusive el culto que se hacía ahí fuera algo nada y meramente superficial. Todo lo que se hacía en ese tiempo ya solamente era una obligación. El ir a ofrecer sacrificios porque la ley lo mandaba. ¿Por qué más? Solamente porque la ley lo mandaba. Ya no había ese corazón, esa devoción, ese respeto, esa reverencia. Siguiente, por favor. Himnodia del templo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo es que organizaban la música? En los tiempos de Jesús les cuento que no había casi instrumentos, a diferencia de lo que hay en nuestras congregaciones. ¿Qué era lo más importante en el templo del Señor Jesús? El que hayan coros. Se organizaban a las personas y a los sacerdotes para que pudieran cantar. Si alguien no entonaba o desafinaba, definitivamente pues no podía pertenecer al coro. Y todo sacerdote por lo menos un poquito debía saber cantar, ¿sí? O sea, debía tratar de aprender a entonar. Y eso es algo bien interesante.
Si bien los coros eran realmente algo maravilloso y glorioso, lamentablemente no llenaban tal vez la altura con la que tal vez había esa misma organización musical en los anteriores templos o en el mismo tabernáculo, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que ahora hacemos, los instrumentos, aun si no había instrumentos ahí, no importaba, solamente hacía falta las voces de las personas. Siguiente, por favor. Algunos instrumentos musicales antiguos de la época tal vez nos parecen como, ¿qué es eso? Ahí tienen lo que era algo parecido a un tamboril, ya en el fondo, a un lado lo que era algo parecido a una lira. No tenemos en la imagen un arpa, pero el arpa de lo que conocemos ahora era bien diferente. Y al otro lado también tenemos lo que era un pandero, ¿sí? Muy, pero muy frecuente, muy usual que el pandero haya en lo que eran las celebraciones y la organización musical. Así como la danza, los sacerdotes sí danzaban, hermanos. Entonces, sacerdote que no dance o que no cante, realmente tenía que esforzarse para poder lograrlo. Siguiente, por favor, ya para acabar esta parte. Asimismo, teníamos lo que eran los instrumentos de viento, el cuerno y las trompetas. A cada cierta hora, las horas décima, la hora tercera, porque así en la Biblia nos marca, ¿no ve? La hora décima, la hora tercera. Aproximadamente en nuestros tiempos sería a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 9 de la mañana, etcétera, etcétera. Se tocaban lo que eran estos tres instrumentos de viento. Eran la apertura a lo que era el mismo coro, ¿no? Antes de que empiecen a cantar los sacerdotes, siempre ellos se adelantaban y tocaban los instrumentos. Todo sacerdote debía tener por lo menos una idea y noción de todos los instrumentos. Ya no solamente digamos, tú te vas a encargar solo de esto y ya, no, todos tenían que saber hacerlo. Entonces justamente esa disciplina era algo integral, o sea, tenían que saber tanto de arpa, tanto de instrumentos de viento, etcétera, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a terminar. ¿Hay una diapositiva más o creo que hemos culminado? Bueno, la ciudad de Israel en este tiempo, nuestro pedido, nuestra oración es que los judíos, pues en algún momento también puedan acercarse al Señor Jesucristo, ¿no? Listo, mis queridos hermanos, entonces eso sería todo. Les agradezco mucho acerca de...